Buenos días, hermanos. El título del nuevo horizonte es el siguiente. Dice una pregunta, para mí es una pregunta que nos hace, dice, ¿cómo mejorar? ¿Cómo mejorar la experiencia de la escuela sabática? ¿Cómo mejorar con tu participación, con mi participación, como director, como directora? La Biblia, hermanos, la Biblia tiene la respuesta a esta pregunta. Y es la Biblia la que te va a decir qué es lo que tienes que hacer en base a esta pregunta. ¿Cómo mejorar? ¿Cómo puedes mejorar tú? ¿Cómo puedo mejorar yo? Y la respuesta la tiene la palabra de Dios allá en Santiago 1:5, hermanos. Vean lo que dice Santiago 1:5. Si ya lo tienen por ahí, hermanos, alguno que le dé lectura. Por ahí un hermano que le dé. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dado. Ahí está, hermanos. Ahí está la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo vas a mejorar en la escuela sabática? ¿Cómo voy a mejorar en mi participación? ¿Cómo voy a mejorar para ser un buen director de escuela sabática? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es el primer paso, hermanos. Pedir a Dios sabiduría, entendimiento, comprensión y dirección. Y de esta manera, hermanos, podremos entender bien y llegar a realizar el mejorar la buena experiencia en la escuela sabática. Nos dice aquí, hermanos, el que escribió, dice que él se gozaba. Su gozo era cuando participaba en el programa de escuela sabática. Nos dice aquí, hermanos, en aquellos primeros días mi amor por el estudio de la Biblia se desarrolló gracias a las vividas historias que cobraban vida y las guiaban en el estudio. Precisamente, hermanos, cuando se llevaba a cabo la escuela sabática, participaban. Pero dice aquí, hermanos, con los años que han transcurrido, que han pasado, dice aquí, con los años parece que los hombres no le han dado tanta importancia a la escuela sabática. ¿Cómo se demuestra, hermanos, que ha venido cambiando todo esto? ¿Cómo es que en la actualidad ya no se le da tanta importancia a la escuela sabática por el simple hecho de que más de una persona piensa con su mente, en su mentalidad, piensa y dice que la escuela sabática es menos importante que el culto divino? Y prefieren muchas veces venir casi solamente para recibir y participar en escuchar el culto divino. Nos dice aquí, hermanos,
esta actitud se refleja en el hecho de que cada vez hay menos miembros cuando comienza la escuela sabática. Y por eso dice el título, hermanos, ¿cómo mejorar? ¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? ¿Acaso para ti, acaso para mí es más importante solamente el culto y la escuela sabática no? En algunos casos, hermanos, en algunos lugares puede que esté sucediendo esto en algunas iglesias. Y esta es una de las razones por las cuales se escribió este tema, hermanos. Dice aquí, una pregunta, dice, ¿cómo podemos mejorar la experiencia de la escuela sabática? Aquí está hablando de una experiencia, hermanos. Dice aquí, he aquí algunas sugerencias. La mentalidad de nuestros miembros con respecto a la escuela sabática es una de las áreas que puede mejorarse. Pero eso depende de ti, de mí y de nuestra asistencia. Tenemos que entender, tú y yo tenemos que entender que la escuela sabática es tan importante como la predicación de la palabra y que es donde nos centramos en la crianza. Empezamos a crecer, hermanos. Esta es una de las razones, hermanos, por las cuales en algunas iglesias, hermanos, se están enfriando, están recayendo, porque probablemente tienen esa mentalidad de pensar y de creer que el repaso de la lección, que la escuela sabática no es tan importante como el culto divino. Y nos dice aquí, hermanos, que los maestros, dice que en algunas ocasiones están ausentes y que no llegan para atender a su grupo, porque tienen esta mentalidad. La escuela sabática, en la escuela sabática construimos relaciones, nos animamos unos a otros en la fe, desarrollamos nuestros dones espirituales, nos hacemos responsables unos de los otros y nos enfocamos en la misión de la iglesia. Pero para que entiendas tú esto y para que entienda yo esto, primeramente, hermanos, debo de entender que para mejorar el desarrollo del programa de escuela sabática, debo de entender que si en algo me falta sabiduría para poder mejorar en el programa de escuela sabática, debo de dar el paso que dice Santiago 1:5, y lo acabaste de leer, que dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si te falta sabiduría para que entiendas, para que comprendas, para que te des cuenta que el programa de escuela sabática es tan importante como el culto divino, es necesario que le pidas a Dios sabiduría. Y
Como dice aquí, hermanos, pidan a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dado. Hermano, es necesario que nosotros le pidamos a Dios sabiduría para que entiendamos lo importante que es el programa de escuela sabática. Que Dios los bendiga, hermanos.